Estoy grabando. ¿Cómo hace para pasar de lo concreto de una historia o de un tema a la abstracción que ofrece la técnica circense? Yo pienso que la técnica siempre está al servicio de la escena. En el momento en que yo quiera contar algo, es la técnica mi herramienta principal para llevar aquello que quiero decir. Y pues soy artista de circo, no soy actor, no soy bailarín, pero sí tomo herramientas del teatro, tomo herramientas de la danza que me permiten enriquecer y construir un lenguaje corporal para llevar aquel juego de emociones o aquel mensaje o aquella historia que quiero contar. Va un poco ligado desde la dramaturgia, como esta línea que me permite llevar ya sea una historia o ya sea un personaje que va a interpretar y va a contar esa historia. ¿Cómo definiría entonces la dramaturgia en el circo? Ok, pues yo primero marco como la dramaturgia en la vida. O sea, nuestra vida todo el tiempo es una dramaturgia. Y en el circo o en el teatro está muy marcado como al trabajo del texto. Esta escritura que nos permite ver paso a paso y contar todas aquellas cosas que estamos llevando al escenario. En el circo se ve muy reflejada la dramaturgia desde el cuerpo y se ve muy marcada desde la técnica. El artista de circo, mediante su técnica y su habilidad, va contando y va diciendo aquello que va sintiendo o aquello que quiere expresar, de acuerdo, ya sea desde la creación de un personaje, ya sea desde la cualidad del movimiento o desde la ejecución, siempre buscando como ese matiz entre técnica y mensaje. ¿Y cómo relaciona entonces la técnica con la emoción al momento de ejecutar su obra? ¿Cómo puedo correlacionar la técnica con la emoción? La técnica en sí es una habilidad, es un ejercicio motor o un ejercicio corporal que requiere cierto tipo de concentración. Ya cuando se logra generar esa habilidad, viene todo un trabajo de exploración, de deformación de esa técnica y viene un trabajo de qué puedo decir y qué puedo contar a través de ella. Cuando tengo la técnica y cuando tengo aquello que quiero comunicar, es generar un trabajo de investigación, un trabajo de laboratorio de creación, ya sea a través de un director, o de forma empírica, no sino autónoma, que me permita generar procesos de creación, de puesta en escena, que correlacione y que busque esa línea entre la técnica y el mensaje o la dramaturgia. ¿Y usted tiene un guión de sus obras, de sus números? En las obras que he creado, pues yo creé junto a William, creamos un número que se llamó Sensero y después fue evolucionando a algo que se llamó Límites. Ese fue muy basado en la amistad, en aquello que nosotros vivíamos de salir de Colombia, de buscar nuevos horizontes en Europa, de buscar escuela, de aguantar hambre, de incertidumbre, de duda, de miedos, de dolores, de cansancios, de triunfos. Entonces fue muy basado y muy creado hacia ese punto y buscamos hacia la amistad y buscamos pues cualidades de movimiento que nos permitieran llevar eso. La técnica que trabajamos pues fue el mano a mano, entonces nos permitió buscar un camino desde la amistad. Entonces jugamos con patrones como agarrarnos las manos, como los abrazos, las miradas, los apretones fuertes, el soltar, el recibir, las caídas. Fueron como jugar con diferente tipo de palabras que nos permitieran llevar ese mensaje y era la amistad. Creando después, la segunda obra que hicimos se llamó Le Confiné. Le Confiné fue basado en los confinamientos y aquellos bloqueos mentales que tienes. Fue muy basado en la historia del elefante que cuando es pequeño pues tiene una grieta pero no la puede romper porque pues es muy pequeño y cuando crece tiene la misma grieta, como la misma puntilla en el pie y ya él puede arrancarla porque es muy fuerte, pero en su cabeza todavía siente que si intenta quitarse eso pues se va a lastimar. Y sobre esa pequeña historia nació Le Confiné y son todos esos bloqueos mentales que tenemos. De ahí pues surgió un número con un cubo y el cubo era como esa mente cuadrada que nos oprimía, un armario como queriendo traspasar y buscar la luz.
y siempre fue basado mucho en premisas de palabras, de juegos y de movimientos. Entonces, de acuerdo a la emoción que teníamos, cómo puedo llevar esa emoción, como si estoy triste, cómo es la posición de mi cuerpo, si estoy alegre, cómo crece, y lo basamos mucho desde la danza, que nos daba esas herramientas y se adaptaban al circo. Y en la última obra, que fue Noche de Letras, las premisas o mi inspiración para crear Noche de Letras fue muy dado de acuerdo a la frustración, como querer crear algo, querer lograr algo y no poderlo hacer, o posponerlo. Y en el trabajo de investigación encontré como la hoja en blanco, y mi mejor representación o mi mayor referente fue un escritor de libros, quien cuando se encuentra enfrente de una hoja en blanco pues se siente muy imposibilitado, y cómo vive muchas etapas, desde la negación, desde la frustración, desde la impotencia, del querer abandonar, del querer continuar. Entonces, sobre esas jugué a crear un universo. Sobre ese universo creé ciertas cosas características, el universo del escritor, ciertas cosas y elementos característicos o marcados en su cotidiano, sus estereotipos, su juego de emociones. Tomé 2 libros de referencia, uno fue El Camino del Artista y el otro fue, ay, se me olvidó el nombre, creo que lo tengo aquí, este libro, perdón, aquí lo tengo, está chévere salirse. Es Una soledad demasiado ruidosa, de Barham Jabal. Es un muy buen libro y fue mi inspiración. Y tomé una película de referencia en cuadro de imágenes y en construcción de personaje, que fue Más extraño que la ficción. Esos referentes me permitieron crear todo un universo, y desde la parte dramatúrgica fue hacer una línea de emociones por las cuales dentro de ese universo transcurrió el personaje. Y las técnicas escogidas, donde entra pues a jugar el circo en apoyo y en relación a la dramaturgia, fueron técnicas que involucraban los elementos. No fue pensar tanto en la habilidad, sino en los trucos o en las destrezas que contaran y que narraran. Encontré pues equilibrios en sillas, manipulación de canastas con papeles de basura, aéreos como la tela, con una silla aérea que pues simula un sofá y se crea una pesadilla. Y cada cosa que está puesta en la obra, tanto desde la parte de escenografía como en la parte visual, es muy enmarcada en su universo. Nada está por decoración, nada está por demás. Cada cosa se utiliza y tiene un fin y un fondo dentro del espectáculo. ¿Usted cree que los objetos, que son una parte fundamental del circo, cuentan por sí solos, o hay que dotarlos de significado dentro de sus obras, como lo mencionan? En mi caso y en mi gusto personal, yo soy muy minimalista. Como aquello que tengo en la escena es porque lo voy a utilizar y tiene un significado. Hay otros tipos de montajes que generan pues otro tipo de escenografías, otro tipo de visuales, otro tipo de apoyos, que también son muy válidos siempre y cuando estén argumentados. Pero yo pienso que si en mi escenario hay un esfero es porque tiene un significado y tiene un qué decir. De acuerdo pues jugando con los elementos de circo, que son pues muy comunes, entonces si entran dentro de la dramaturgia tienen que cobrar como un valor o una vida en correlación a lo que se está interpretando, o también pues está la posibilidad de jugar con elementos no convencionales, que fue un poco lo que yo hice en mi creación. ¿Usted cree que existe un cuerpo del circo, un cuerpo específico para hacer circo? O sea, como en la danza hay un cuerpo preparado para la danza, o un cuerpo teatral con la voz, ¿no? ¿Cree que existe un cuerpo de circo? Siento que existe un proceso de formación del cuerpo. El cuerpo o el artista de circo está en una continua preparación y una continua formación para la escena. El artista debe aprender a ser autocrítico en cuanto a sus debilidades y sus fortalezas, y son aquellas que le van a permitir crear. Si yo como artista de circo pues estoy muy flexible, utilizo la flexibilidad. Si no soy flexible pero soy fuerte, utilizo la fuerza, pero pues sigo potencializando aquellas debilidades. Si mi fuerte son los malabares, pues son las herramientas que voy a tener para crear.
Y también dependiendo qué tipo de artista o cuál es mi especialidad. Si soy arealista, pues tengo un trabajo, un condicionamiento especial o específico para ello. Si soy paradista de manos o si soy malabarista, cada técnica pues requiere su preparación y su formación. Ya cuando se hace el proceso de formación, tanto corporal como escénico como técnico, se va a la parte de creación. Y por último, ¿cuál cree que es el papel del circo en nuestro contexto, en nuestra sociedad? El papel del circo en nuestra sociedad, es muy grande. Yo por lo menos en lo personal agradezco mucho al circo porque gracias a él he podido construir, he podido decir, he podido vivir, tanto de la pedagogía del circo como la escena en el circo y la dirección. Me ha permitido pues crear, crecer, creer, construir redes de amigos, construir escena, decir muchas cosas que he tenido y que he querido decir y comunicar en muchos aspectos, tanto políticos como sociales, como pensamientos ideológicos, como sensaciones y emociones. Es mi principal canal de catarsis y poderlo llevar y volverlo arte ha sido lo más magnífico. Agradezco mucho al circo de todo este mundo y no veo mi vida sin circo. Bueno, gracias, Tatán. Ok. Algunas palabras para los minarcas. Gracias.